¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Hoy jueves 6 de enero, en la memoria de la iglesia, en el corazón de los creyentes, es una fecha entrañable porque quedó marcada en la tradición y en el corazón la fecha de la Epifanía del Señor, la fiesta de los Reyes Magos, le decimos popularmente. Aunque litúrgicamente ya se celebró el domingo pasado, hoy muchas personas lo recuerdan con cariño, con gratitud, y junto con ellos, con los reyes, también nosotros adoramos a Jesús hoy en la Eucaristía. Como ya escuchamos el domingo pasado, el relato del Evangelio de San Mateo, la narración de la adoración de los magos, estamos ahora en la semana después de Epifanía. Por eso, hoy escuchamos el texto de San Lucas, el capítulo 4, los versículos del 14 al 22. Escuchemos el texto. Con la fuerza del Espíritu, Jesús regresó a Galilea, y la noticia se difundió por toda la comarca. Enseñaba en aquellas sinagogas, y todos se hacían lenguas de él. Llegó a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga según su costumbre, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen, escogió el pasaje en donde estaba escrito: El Espíritu del Señor se posa sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año favorable del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él empezó a hablarles. Hoy ha quedado cumplido este pasaje ante ustedes que lo han escuchado. Todos se declaraban en contra, extrañados del discurso sobre la gracia que salía de sus labios. Palabra del Señor. La semana después de la Epifanía, estos días que estamos escuchando textos seleccionados de Epifanía del Señor, hoy nos presenta el relato de el inicio del ministerio público de Jesús, cuando va a la sinagoga de su tierra en Galilea, de Nazaret, en su pueblo, donde se había criado, dice San Lucas. Y es una costumbre, qué bonito este detalle que San Lucas subraya, subió, entró en la sinagoga según su costumbre. Jesús había crecido en una familia creyente, una familia que hacía oración en la casa, rezando y leyendo la palabra de Dios, orando con los salmos, orando el Shema 3 veces al día, en familia, bendiciendo al Señor también en la hora de las comidas. Una familia, la de Jesús, José y María, una familia creyente y practicante de su religión, que viven su fe en comunión con los demás. Desde pequeño lo acostumbraron a ir a la sinagoga los sábados, y desde pequeño, ¿se acuerdan? Todos los años iban por la Pascua porque se sentían pueblo. Qué bonito sentirse parte del pueblo. Y ser pueblo es compartir la pasión de Dios por la vida. El pueblo de Israel es un pueblo con una conciencia marcada socialmente,
comunitariamente, y Jesús entró en esa cultura y en ese estilo de vivir la fe, que es el mejor estilo para vivirla con los demás. Pues bien, entra en la sinagoga, según la costumbre judía, al rabino, al encargado de la sinagoga, le tocaba leer la Torá. Era exclusivo de los sacerdotes y del rabino de la comunidad. Los laicos, como Jesús, leían los otros libros, los libros proféticos o los otros libros del Antiguo Testamento. Por eso le entregan a Jesús el rollo del profeta Isaías. Y otra clave de lectura que nos da hoy San Lucas es que Jesús Él escogió el capítulo 61, los 2 primeros versículos, y recortó la lectura, se detuvo donde Él quiso detenerse, para darle énfasis a un texto que Jesús lo lee como suyo. Él se identifica con aquello que dice el autor sagrado. ¿Y qué es lo que dice? El Espíritu del Señor está sobre mí. El verbo que utiliza el evangelista indica el Espíritu descansa sobre mí. El Espíritu se posa y permanece con él. Está desde el bautismo, el Espíritu lo ha ungido y permanece con Jesús y va a permanecer. El protagonista en la vida de Jesús es el Espíritu, el de Dios. La vida de Dios en Jesús es Jesús. ¿Y cómo se manifiesta el Espíritu en la vida de Jesús? Y es una catequesis que vale para el lector oyente de todos los tiempos, para discernir quiénes son las personas espirituales con el Espíritu de Dios. ¿Cómo se manifiesta? Dice Jesús leyendo, es ungido para ser enviado, apóstol, quiere decir enviado. ¿Y enviado para qué? Para llevar el Evangelio, la buena noticia, y empiezan unas categorías de personas que van a ser los primeros y privilegiados destinatarios de la misión de Jesús y también de nuestra misión. Los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos, a proclamarles la buena noticia, dice, la libertad, la vista, la alegría, a proclamar el año de gracia del Señor. Enrolla el volumen y hace la homilía más corta, más clara y más profunda. Hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy se cumple esta escritura que ustedes están oyendo, que acaban de oír. Y hoy se cumple porque Jesús viene a darle cumplimiento. Cada vez que nosotros proclamamos el Evangelio en la comunidad, en la liturgia, se cumple la escritura, debería de cumplirse. En nosotros se cumple la escritura. Nosotros somos su cumplimiento. ¿Cuándo? Cuando dejamos que el Espíritu, el de Jesús, se pose y permanezca en nosotros. Una persona que posee el Espíritu de Jesús es una persona que se convierte en buena noticia para los demás. Una persona que posee el Espíritu, el de Jesús, es una persona que en sus relaciones son relaciones liberadoras, no oprimentes, no deprimentes ni mortificantes. Es una persona que ayuda a que los demás también abran los ojos, como me los ha abierto a mí el Señor, para descubrir su presencia en nuestra vida. Es una persona que en definitiva comunica la alegría a los tristes, que libera con la fuerza de la libertad de los hijos de Dios. Estamos en Navidad y no es solo un tiempo litúrgico, es una gracia que el Señor nos está concediendo todavía. Estamos en tiempo de Navidad,
y Epifanía. Dejemos, pues, que sea el Espíritu, el de Jesús, el que se pose hoy también sobre nosotros y que se nos note en nuestras relaciones liberantes, liberadoras. Feliz día y bendiciones para todos.